Martes de Semana Santa. Ah, si alguien nos hubiera dicho hace algunas semanas que no íbamos a celebrar Semana Santa, no nos lo hubiéramos imaginado. Estamos atravesando una etapa difícil, pero sí es difícil y no es difícil. Es difícil cuando tu vida no tiene un rumbo, cuando tu vida ha sido solamente estar girando alrededor de tus propias ideas, de tus propios planes, de lo que tú crees que debería de ser. Pero lo que pasó exactamente en el año 33 de nuestra era, que fue lo que cambió el curso de nuestra historia, porque a partir de ahí se hizo una división en la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y nosotros hemos aprendido que un día Jesús nació, porque Jesús tuvo que nacer. Y cuando la palabra nos enseña que Él nació, tenemos que ir a la historia y podemos recordar que el último profeta en el pueblo, para el pueblo de Israel, había sido Malaquías, 450 años antes de que naciera Jesús. Por eso cuando nace Jesús, dice que vinieron unos magos de Oriente. Pero la palabra griega habla de personas sabias. Y esas personas sabias que vinieron de Oriente buscando la estrella y buscando dónde había nacido el niño, ellos, al igual que todos los seres humanos, descubrieron que nada podía llenar sus necesidades. Descubrieron que nada podía darle rumbo a su vida, que nada podía darle significado a la vida, porque precisamente desde que Adán fue sacado del huerto, Él nos dio una herencia de pecado. Los judíos lo llaman inclinaciones malvadas, los psicólogos lo llaman negativismo, pero la Biblia lo llama pecado. Y el pecado tiene sus propios hijos. El pecado tiene sus propios frutos. Y uno de los frutos y uno de los hijos, todos nosotros hemos llevado el odio. Y no solamente nosotros, sino desde Adán hasta nuestros días, cada generación ha llevado odio en sus corazones. Y hemos tratado de encontrarle una solución a ese odio. Ya sea el odio de la gente hacia nosotros o ya sea el odio de nosotros hacia la gente, porque tendemos a odiar con mucha facilidad. Por ello, esta noche es muy especial. ¿Sabes? Porque Jesús nació. Eso fue una realidad. Hay infinidad de datos históricos que nos hablan de que Jesús caminó entre nosotros. Pero no solamente ello, Jesús creció, se desarrolló como artesano, porque esa era la palabra para los oficios. Él era artesano. Y durante 30 años, Él vivió con María y con José, sus padres. Pero después de que cumplió 30 años, dice la palabra de Dios que Él empezó a predicar. Y las primeras palabras que Él dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él sabía que tenía una misión. Por 3 años y medio Él estuvo predicando, sanando enfermos, resucitando muertos, dándole vista a los ciegos, sanando, por ejemplo, a aquella mujer con flujo de sangre, sanando, por ejemplo, al ciego Bartimeo, sanando al que estaba en Betesda. Y podríamos pasarnos hablando de todos los milagros que Jesús hizo. Fueron 3 años y medio. Pero precisamente un día como hoy venía
su examen profesional. El examen profesional es un examen que la gente presenta porque ha terminado una carrera. El examen profesional tiene como objetivo valorar el conjunto, los conocimientos generales del sustentante en su carrera o especialidad, que éste demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y que posee criterio profesional para solucionar los problemas. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, tenemos al doctor Gatell. Él es un especialista, epidemiólogo. ¿Por qué lo puso el presidente? Porque él sabe, porque para eso estudió, porque para eso se preparó. Y Jesús, en un día como hoy, él presentó su examen profesional. Y ese examen profesional era salvarnos del odio que ha existido en el ser humano. Cuando en el huerto Caín mató a Abel, yo no sé si usted lo ha pensado, pero me ha tocado platicar con gente que está en la cárcel. Y cuando platico con ellos, que son presos, están pagando una condena. Y alguno de ellos sabe que uno es pastor, a veces uno se acerca a que uno lo ministre. Y ya estando en sus 5 sentidos, empiezan a compartir sus experiencias. Y empiezan a decir, no, yo estoy aquí porque maté a una persona. Y sí la maté porque yo estaba enojado, estaba muy enojado y en mi enojo lo maté y pues no me di las consecuencias. Y ahorita mi esposa y mis hijos están padeciendo porque pues yo hice algo que no debía y bueno, aquí estoy. Porque no podemos solucionar lo que hacemos mal. Cuando Caín mató a Abel, dice la palabra de Dios que Caín dijo, me voy de aquí, y huyó. El odio nos hace huir. El odio es donde está fundamentada la vida de todos los seres humanos. Todos la hemos fundamentado ahí. Ahorita me han escrito hermanos, me han escrito personas comentándome la situación que están viviendo en sus hogares y de mucha violencia intrafamiliar. El gobierno está preocupado porque esta cuarentena donde la gente está encerrada hace que el hombre se vuelva más agresivo o incluso la mujer hacia los hijos. Porque este odio, todos lo traemos. Cada uno de nosotros lo hemos manifestado de diferente manera, lo manifestamos de diferente manera, porque este odio es lo que nos ha consumido como seres humanos. Y precisamente Jesús, en una noche como esta, Él estaba presentando su examen profesional. Quiero empezar en una cita en el libro de Mateo y quisiera ponerlas en la pantalla y que usted pudiera ayudarme. Y si usted tiene Biblia ahí en su casa, me ayudara a leer Mateo capítulo 26. Vamos a leer el versículo 30. Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versículo 30. Ahí empieza nuestro servicio, nuestra predicación en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Es impresionante que Jesús, sabiendo hacia dónde iba con alegría.
Jesús a lo largo de su vida tuvo una característica: su amor hacia su creación. Porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo. Y dice la palabra de Dios: y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. En otras palabras, Jesús se sentía contento de venir a esta tierra llena de odio. ¿Sabe cuál fue la característica de Jesús? Su amor. Su amor, 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 su amor. Viéndolo por todos lados. Vemos a los personajes de la Biblia. Por ejemplo, después de Caín, huyó y engendró hijos y fue colocando su tierra hasta llegar a la tierra de Shinar. Y la tierra de Shinar no es otra que Babilonia. Y es en Babilonia donde se dio el nacimiento hacia el culto, hacia todo lo que tiene que ver con el odio, con la muerte y con las tinieblas. Porque hay mucha gente que practica la brujería. Hay mucha gente en nuestros días que adora la muerte. ¿Sabe por qué? Porque quieren escapar de este odio, porque quieren escapar, porque creen que teniendo dinero es lo que va a solucionar su vida. Porque creen que pudiendo un carro, pudiendo edificar una casa enorme, llenarla de muebles, poner closets en las 20 recámaras, en cada una de ellas poner pantallas, poner una sala de cine, poder tener un avión, un carro del último modelo y tener una camioneta y poderse ir para allá y poderse ir para acá. Y mucha gente piensa que de esa manera soluciona su odio, pero no lo soluciona. Miren los artistas que se han suicidado. Uno de ellos muy conocido, Robin Williams. ¿Sabe por qué? Porque el odio es algo que traemos todos los seres humanos y que tratamos de solucionarlo en nuestra propia vida. Y usted puede ver a los personajes a través de la historia. Véalos. Si hay algo que caracterizó a la mayoría de personajes, fue su odio. Su odio, 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 su odio. Y vemos el odio por todos lados. Pero, ¿sabe? No solamente en los demás, en uno mismo lo vemos. Hablamos mal de los demás. ¿Por qué hablamos mal de los demás? Por el odio que llevamos dentro. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos impide disfrutar nuestra vida? El odio que llevamos dentro. Porque el odio está ahí. Y la única manera de que ese odio pueda ser arrancado y transformado, precisamente aquí empieza esta historia. Jesús, Juan dijo que Él era el Cordero de Dios. Y había estado por 3 años y medio haciéndole bien a la gente. Esa noche cuando se celebraba la Pascua, dice que tomó la Pascua con sus discípulos. Y si tú puedes leer desde Juan capítulo 12 hasta Juan capítulo 17, es todo el diálogo que tuvo en esa noche Jesús con sus discípulos. Desde Juan 12 hasta Juan 17 es Jesús hablando con sus discípulos en la última cena. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? ¿Sabe cómo empieza Jesús su examen profesional? ¿Por qué su examen profesional? Porque el príncipe de este mundo iba a venir a probar si en verdad Él era quien decía que era. Y dice la palabra de Dios: y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Se puso a cantar. ¿Sabe quién es el único que puede cantar en medio de las tempestades? Es el que tiene la estatura de amor completa.
que se llama Jesús. Jesús nos enseñó que el amor es el único que nos puede ayudar a cantar cuando las cosas van a ir mal, porque van a ir mal y van a ir muy mal. En el libro de Lucas, realmente quiero centrar esta tarde. Lucas capítulo 22, leyendo del versículo 39 hasta el versículo 48. Lucas 22, versículos del 39 al versículo 48. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Mire, la llave para que el odio no lo domine, no me domine, la llave para que el odio no nos domine, siempre va a ser la oración. Si usted no es una persona que ora, usted no tiene ningún poder para dominar su odio, porque no es usted el que lo domina, es el Señor a través de su sangre que va a dominar el odio que hay en nuestros corazones, porque desde chicos lo traemos. Quizás tuviste una infancia muy triste, quizás tu papá, quizás tu mamá, vamos, cada uno sabe lo que vivió. Las carencias, las limitaciones, a veces el abuso en todas las dimensiones que venimos trayendo desde nuestra infancia, son lo que es lo que han hecho que este odio crezca y haya estado ese odio en la vida de cada uno. Uno conoce a la gente que viene a la casa de Dios y tiene un encuentro con Jesús, y Jesús hace su obra, pero ¿sabe cuál es el punto? Que dejan de orar. Y Jesús les está diciendo, en una traducción judía, dice este versículo: y como llegaron a aquel lugar, les dijo Jesús: oren para que no caigan en la prueba. Oren para que no caigan en la prueba. Y entonces dice la palabra de Dios: y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. ¿Sabe por qué? Porque la oración es trabajo. Y Jesús sabía lo que venía sobre de él. Jesús sabía que lo iban a tomar. Jesús sabía que las escrituras se tenían que cumplir. Cuando iban subiendo a Jerusalén, dice que el Señor llamó a los discípulos y les dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, y lo golpearán y lo humillarán y lo matarán, pero él resucitará al tercer día. Dice la palabra de Dios que Pedro lo tomó aparte y le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice a Pedro: Satanás, apártate de mí, porque no sabes lo que es de Dios, tú solamente sabes lo que es de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía lo que venía sobre de él. Y cuando él empezó a orar, dice la palabra de Dios que él era un ser humano. Él era un ser humano que estaba orando y sabía la agonía que venía sobre de él. En el libro de los Hebreos, me encanta cómo lo dice el libro de los Hebreos, bendito su nombre. Dice, bendito es el Señor. El libro de los Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Hebreos 5, versículo 7 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios: el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y quiero decirle algo con esto: Jesús no estaba ahí por él.
Jesús estaba ahí porque Él quería salvarnos de nuestro odio, porque Él quería liberarnos de ese odio que hemos venido arrastrando a lo largo de generaciones. No, la iglesia, no, sí, yo voy a la iglesia, pero yo tengo mis propios planes. No, sí, la iglesia, no, sí es bien padre la palabra de Dios y es bien padre el culto, y es bien padre, pero yo tengo mis propios planes. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué no anhelas lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué no amas lo que Dios tiene para ti? ¿Sabes por qué? Por el odio que hay dentro de tu corazón. Porque ese odio es algo que tú lo traes, no lo escogiste, naciste con él. Y sabes, esa es tu batalla, porque una de dos: o aprendes a amar y a que Jesús te sane, o vas a vivir tu vida con odio, frustrado. ¿Sabe cuántos jóvenes que hoy son señores? ¿Sabe cuántos niños que hoy son jóvenes en su mente dicen: yo servir a Dios, no, es que yo tengo estos planes, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquello, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro? Adelante, hazlo. Y ahorita en la cuarentena están en sus casas frustrados. No puedo salir, no puedo ir a ningún lado, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, por el odio que hay en el corazón del ser humano. Jesús, en esa noche, ahí en Getsemaní, Él estaba clamando, Él estaba gritando, Él estaba gimiendo. Y dice la Escritura, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Sabes por qué? Nadie jamás te va a amar como Él te ama. Nadie jamás en tu vida te va a amar como Jesús te ama. Lo veo en casa, tiene aproximadamente 4 meses que mi suegra está con nosotros. Tuve el privilegio de conocer a su esposo, un varón en todo el sentido de la palabra, responsable, honesto, correcto, y no era cristiano. Y me tocó verlos como matrimonios, pero él murió hace algunos años. Veo a mi suegra, veo su soledad, veo a veces en sus ojos, y nadie sino ella que conoce su dolor. Pero ¿sabe qué produce el dolor que no es sanado por Jesús? Produce odio. Produce odio hacia la vida. Produce odio. Por eso ahorita en este tiempo de cuarentena, el esposo se torna agresivo con la esposa y con los hijos. Y todavía la esposa dice: no se preocupen, hijo, es que así son los hombres. No es cierto. Los hombres no somos así. El punto es que cuando tu odio no es sanado por la sangre de Jesús, te vuelves agresivo, te vuelves violento. ¿Y sabes qué estaba haciendo Jesús esa noche? Estaba orando por ti y por mí. Porque dice la palabra de Dios, si regresamos a Lucas capítulo 22, donde estábamos leyendo en el pasaje, bendito es su nombre, versículo 41. Y él se apartó de ellos, como oró, diciendo: Padre, les pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y le apareció un ángel del cielo confortándole. ¿Sabe por qué? Porque los pecados desde Adán empezaron a acercarse para ser colocados sobre él. Porque Dios escribió en su palabra, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Dios es exigente. Dice el libro de los Salmos, Salmo 43, ¿cuánto dinero puedes dar por tu salvación? No hay suficiente dinero que se pueda dar para pagar la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha nacido en iniquidad, ha nacido en pecado. Y el pecado lo acompaña desde que nace, cuando crece y hasta que va a la tumba, el pecado está ahí. Jesús esa noche estaba orando de tal manera, porque dice la palabra de Dios, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quiere decir que era tanta su agonía por el mal que venía sobre de él, que literalmente sus poros se abrieron y empezó a sangrar. Pero te vuelvo a decir, no lo hizo por él. Él no necesitaba hacer eso. Pero él vio que tú y yo necesitábamos la ayuda. Porque si no hubiera sido de esa manera, no habría habido otra manera. No hubiera existido otra manera de salvarnos del odio de nuestro corazón. Por eso Dios se enoja. Por eso Dios nos castiga. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ayuda, porque el hombre quiere ayuda, porque el hombre está buscando ayuda. Y nos dice el Padre, ya les di a mi hijo, ya les di lo que más amaba. Ya les di el sufrimiento de lo que más amaba. Ya les di la vida de lo que era más amado para mí, para que a través de él tú puedas ser limpiado, tú puedas ser transformado, tu vida pueda ser cambiada, tu vida pueda tomar otra dirección. Y todo eso lo hizo mi hijo. Yo no sé si alguna vez en su casa a usted se le ha roto la tubería de agua. Y a veces le pone un plástico con una liga. Le dura 1 hora y después vuelve a tirar el agua. Y después le pone jabón, jabón sote, ¿no? Del famoso. Le pone jabón sote. Pero tarde o temprano se vuelve a botar. Porque no hay manera de cambiar la tubería. Perdón, no hay manera de arreglar la tubería más que cambiando el tubo que está roto. No hay manera de cambiar el odio. No hay manera de arrancar el odio. No hay manera de sacar el odio de nuestro interior. Nosotros no podemos. Pero por ello Jesús lo hizo. Y estaba en tanta agonía cuando sus poros se abrieron que literalmente se empezó a morir. Que literalmente empezó a morirse. Hermano, ahí estaban ya los pecados de toda la humanidad. Si a veces con el suyo usted no puede, imagínese los pecados de toda la humanidad sobre los hombros de aquel hombre que estaba orando en agonía. ¿Y sabe por qué? Por amor. Porque el amor carga.
Porque el amor es tan diferente al odio que se mueve en la humanidad. Si haces lo que yo digo, te quiero. Si no haces lo que yo digo, te voto. Si haces las cosas a mi manera, aquí me tienes. Pero si no haces las cosas a tu manera, te voto. Porque así es el odio. Y el odio se mueve en la naturaleza humana. ¿Qué pasó cuando Jesús empezó a desangrarse? Se levanta de la oración y le dice, y viene a sus discípulos, y sabe cómo estaban, durmiendo. Porque el odio nos hace dormirnos espiritualmente. El odio es aquello que hace que brinque nuestro interior cuando nos dice, tienes que orar más, tienes que buscar más al Señor, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. El hermano Ruer y la hermana Ivonne pusieron en su corazón hacer un video. Por 40 días vamos a orar 10 minutos. Vamos a ayunar los lunes. Vamos a hacerlo. Vamos a trabajar espiritualmente. Muchos se enojan. Muchos no están de acuerdo. Porque esta naturaleza equivocada nunca estará de acuerdo. Pero ¿sabe? Jesús, cuando se levantó y los encontró durmiendo de tristeza, dice el siguiente versículo, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense, oren, para que no sean vencidos en la prueba. Oren para que no sean vencidos en la prueba. Oren para que no sean vencidos en la prueba. Ese es el amor. Ese es el amor en su máxima expresión. Porque ese hombre llamado Jesús nos dio todo en una noche como esta. Primeramente, Dios, mañana quiero compartirte por qué Jesús fue crucificado un miércoles. Porque tenía que cumplirse la ceremonia de la Pascua. Y el Cordero tenía que morir entre las 2 tardes del día 14. Jesús sabía que iba hacia la cruz del Calvario. Y esa noche lo que él estaba haciendo al orar era decirle, Señor, fortaléceme para llegar hasta allá. Padre, tú y yo quedamos de que iba a ir hasta la cruz para salvar a tu creación. Dame la fortaleza, por favor, para poder llegar. Pero si tú tienes otros planes para mí, estoy de acuerdo. Haz tu voluntad, porque lo que yo amo es tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo me muera aquí y no salve a nadie, está bien. Pero si tu voluntad es que llegue a la cruz del Calvario, dame la fortaleza. Y es entonces cuando vino el ángel y lo tomó y lo fortaleció para que pudiera caminar, porque lo que iba a pasar a partir de este momento iba a ser lo más terrible. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien iba a ser crucificado, por ejemplo, los ladrones y los malhechores que fueron crucificados con Jesús, a ellos no les pasó lo que le pasó a Jesús. Ellos simplemente estaban en la cárcel. Cuando Pilato dijo, crucifíquenlo, entonces también los llevaron con Jesús para ser crucificados. Pero quien tuvo esa noche una vida violentada totalmente fue Jesús. Porque dice que le mesaron su barba. Y esa palabra mesar en hebreo es arrancar con la mano.
¿Sabe qué hicieron cuando lo tomaron preso? Lo empezaron a golpear. Y lo golpearon con tanta furia que le reventaron los ojos. Porque era tanto el odio hacia él. Vino Judas, lo besa y le dice: Jesús, Judas, con un hijo entregas al Hijo del Hombre. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, heriremos a cuchillo. Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: dejad hasta aquí. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús les dijo a los que habían venido a él, a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados del templo y a los ancianos: como al ladrón habéis salido, ¿con qué? Con espadas y con palos. ¿Saben para qué lo querían? ¿Sabe para qué querían los palos? ¿Sabe para qué querían los palos? Para golpearlo. Y lo hicieron. Porque desde el momento en que dice el versículo 54, y prendiéronle, trajéronle y metieron en la casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Quiere decir que en el camino del Getsemaní hasta el patio de los sacerdotes lo fueron golpeando. Y cuando él llegó a ese lugar, se tenía que cumplir la escritura. Se tenía que cumplir. Porque dice Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo, para que lo deseemos. ¿Sabe por qué? Porque lo golpearon de tal manera que lo desfiguraron. ¿Y sabe qué hizo Jesús? ¿Sabe qué es lo que hace el amor? No hace nada. Como cordero fue llevado al matadero porque tenía que pasar su examen profesional. Cuando él le dijo a los discípulos: ¿acaso creen que no puedo orar a mi Padre? Veo a los ángeles con sus espadas desenvainadas, porque yo no he hecho nada. Y están esperando que les hable para que vengan. Pero no lo haré, porque así está escrito por mi Padre. Fue la última vez que habló, hasta que estuvo con el Sanedrín. Dinos, ¿eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Lo soy. Y de aquí en adelante verán al Hijo de Dios. Y entonces lo empezaron a golpear. Y ya saben el resto. ¿Saben por qué? Porque el odio no se vence con más odio. Por eso en muchos hogares lo que predomina es el odio. No se hablan, duermen espalda con espalda. Aparentan ante la gente que todo está bien. Aparentan ante la gente que son felices. Pero en la realidad no son felices. ¿Sabe por qué? Porque creen
porque esa persona los ha decepcionado. No, no es la gente la que te decepciona, es el odio que llevas dentro de tu corazón, es el odio que llevas dentro de ti. Y ¿sabes para qué vino Jesús? Para sanarte, para perdonarte, para liberarte de ese odio que está destruyendo a esta creación. Velo en todos lados. Simplemente porque se te emparejan. Lo vemos el día de hoy. Se le emparejó y el otro sacó la pistola, le dio 3 balazos y se fue. Anoche veía de una persona que compró panes y les echó veneno. Y había un grupo de perros callejeros y fue y les dio el pan. Los perros contentos porque iban a comer bolillo, sin saber que ahí llevaban su propia muerte. Gente que golpea, gente que insulta, gente que ofende, gente que desprecia, gente que hace menos, gente que se siente que es más. Todo eso es producto del odio. Y sabe, nadie puede solucionarlo, solo Jesús, porque Él pasó su examen profesional. Porque este examen profesional no terminó en esta noche, terminó cuando Él fue crucificado en el Calvario, en el año 33 de nuestra era. ¿Y sabe por qué fue allá? Para salvarnos de nuestro odio, de nuestra propia muerte y de nuestras propias tinieblas. Y puedo decirle que es verdad, que Él nos libera. ¿Qué puedo decirte en esta noche? Yo no sé cómo está tu hogar, no sé cómo funciona tu familia, no sé cuál es el trato hacia tu esposo, hacia tu esposa. ¿Estás pensando en irte? No vas a solucionar nada, lo vas a empeorar. ¿Piensas irte de tu casa cuando pase esta cuarentena? ¿Piensas dejar a tus padres? ¿Piensas dejar tu hogar? ¿Piensas dejar a tu esposo? ¿Piensas dejar a tu esposa? ¿Piensas hacer muchas cosas porque te estás dando cuenta que no te hacen feliz? Déjame decírtelo, nunca vas a ser feliz por ti mismo, porque el único que puede hacerte feliz se llama Jesucristo. ¿Sabes cuándo? Cuando Él viene a tu corazón y te perdona. Porque cuando Él te perdona, ¿sabes qué implica el perdón? Implica sanar, pero no solamente sanar, significa hacerte libre. ¿Sabes? ¿Sabes qué significa hacerte libre? Significa, doy gracias a Dios por mi esposa, doy gracias a Dios por mi hijo, doy gracias a Dios por mi hija, doy gracias a Dios por la congregación donde el Señor me ha plantado, doy gracias a Dios por mis amigos, doy gracias a Dios por mis consiervos, doy gracias a Dios por mis familias. Oye, pero fíjate que esto, pasa el otro, pasa aquello, son esto, son lo otro, son aquello. ¿Sabes? Jesucristo te hace libre, te hace libre de tal manera que te das cuenta que tú no necesitas lo que necesita la gente allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús viene con su amor y llena tu interior, el amor de Jesús le da propósito y sentido a tu vida. Así que, si estás pensando que no eres feliz, déjame decírtelo, nadie es feliz, porque el odio todos lo llevamos. Pero cuando Jesús viene, Él lo dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te libertará. ¿Sabes cuál es la verdad? Que yo soy un gran pecador, pero que Jesucristo es un gran Salvador. Así que en esta noche quiero invitarte. Quizás tú aceptaste a Jesús.
Quizás hace tiempo tú aceptaste a Jesús, pero déjame decírtelo, el trabajar con este odio es algo que te va a llevar toda tu vida. No hay fórmulas mágicas. No hay un versículo que me diga que Jesús va a alejar el sufrimiento. Al contrario, nos ha mostrado que nosotros seremos los primeros. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no va a importar? Porque cuando tú eres sano, porque cuando tú eres libre, porque cuando Jesús vino a tu corazón y te dio esa libertad, tu vida pudo haber sido transformada. Sé que hay muchos de ustedes que se han alejado, que han buscado su propio camino, que han buscado su propia senda, que se han metido en situaciones, se han metido y están en situaciones en las que ahorita no saben qué hacer. ¿Sabes una cosa? Regresa al pastor. Ven a Jesús como al principio. Y como Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda en dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabe cuál es la llave? Es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. He conocido a mucha gente que la culpa lo ha sepultado, y esa culpa lo único que hace es que su odio se acreciente. Pero cuando tú te arrepientes, cuando tú vienes al pastor y le dices: yo reconozco que tengo odio, yo reconozco que he actuado mal, yo reconozco que he actuado equivocadamente, yo reconozco que he actuado como no debo de actuar, pero aquí estoy, Señor. Y como lo hablábamos el domingo, cuando entraba a Jerusalén y la gente decía: Hosana en las alturas, esa palabra Hosana significa Jehová salva. Y en otras palabras, cuando uno reconoce y uno dice: Señor, yo reconozco que el odio me ha hecho equivocarme en mis decisiones, en aquello que yo he escogido mal, pero yo reconozco que tu vida puede venir una vez más a sanarme, y no solo a sanarme, a perdonarme, y no solo a perdonarme, a liberarme. Recuerda esos días cuando danzabas y sentías la libertad y no sentías la emoción que te amarrara, que te atara. Porque el día de hoy la mentalidad de muchos ha cambiado por este odio en el interior. ¿Quiere cerrar sus ojos? ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? ¿Quiere decirle al Señor: es mi odio, es mi odio el que me ha consumido? Porque mi esposo no se porta de la manera que yo creo debería portarse, porque mis hijos no se portan de la manera en que yo creo que deberían de portarse, porque mi familia no se porta de la manera en que yo creo que debería de portarse, porque los hermanos de la iglesia no se portan de la manera en que yo creo que deberían de portarse. ¿Sabe qué? Es el odio. Padre, aquí estamos en esta noche, Señor, delante de tu presencia. Aquí estamos en esta noche delante de ti, dándote las gracias por tu amor, dándote las gracias por tu fidelidad, dándote las gracias por esa noche, Señor, por esa noche que caminaste a Getsemaní, por esa noche, Señor, que transcurrió y que tu cuerpo tuvo que sufrir que tu cuerpo tuvo que sufrir y pagar lo que yo debería de pagar, porque yo soy el que debería de haber estado en ese lugar, porque yo lo merezco, porque he hecho lo malo delante de ti, Señor. Y yo merecería estar en ese lugar, pero
tú tomaste mi lugar yendo a la cruz. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir sino solamente gracias? ¿Qué podemos decir sino solamente gracias? Gracias por haber tomado mi lugar en ese lugar. Gracias por amarnos. Porque hasta el día de hoy tú nos sigues amando. Tú sigues amando a esta tu creación. Porque tú nos sigues llamando. Porque tú nos sigues llamando. Que regresemos, Padre. Que regresemos a ese lugar del que nos hemos alejado. Porque esto que está sucediendo no es otra cosa que tu voz llamándonos. Llamándonos a buscarte una vez más. Te ruego, Señor, por mis hermanos que están escuchando. Te ruego por mis hermanos que están escuchando esta noche. Y te ruego que en tu amor y en tu misericordia tú nos ayudes y tú nos alcances a cada uno de nosotros. Señor, ¿a quién iré? No hay otro lugar a donde ir. No hay otro lugar a donde ir que al Calvario. No hay otro lugar a donde ir que al pie de la cruz, para verte a ti y pedirte a ti que nos perdones y nos ayudes a regresar a casa. Ayúdanos a hacer una luz. Ayúdanos a hacer una luz en medio de estas tinieblas. Ayúdanos a hacer una luz. En el nombre de Jesús, te rogamos por nuestro México. Porque tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestro México. Nos paramos en la brecha, Señor, por nuestro país. Nos paramos en la brecha por nuestro México. Nos paramos, Señor, y pedimos tu misericordia sobre el resto de los países donde la muerte ha llegado a cobrar el precio por la desobediencia, Señor, a tu ley y a tus mandamientos. Ayúdanos a ser luz. Ayúdanos a ser faros. Tiende tu manto de amor y misericordia sobre esta creación. Te lo rogamos y te lo pedimos en esta noche. El Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.